No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. ¿Qué es la contaminación del aire? La contaminación del aire, llamada también contaminación atmosférica, consiste en la presencia y acumulación de sustancias y gases en el aire en proporciones tóxicas. Además de tener un impacto sobre la salud de los seres vivos, la contaminación del aire incide en la alteración climática, lo que trae graves consecuencias en el ecosistema. Por estas razones, la contaminación del aire representa una de las amenazas más graves al medio ambiente y a la supervivencia de la especie. La contaminación del aire tiene por características el hecho de que puede ser transportada por el viento o a espacios en los cuales no se produjo la acción contaminante. El 86% es provocado por los transportes y el 6% es por la quema de combustibles y el 4% es por la quema y otros procesos no identificados. El 3% son por los procesos industriales. El monóxido de carbono reduce la capacidad de la sangre de transportar el oxígeno a los diferentes órganos. Óxido de nitrógeno. Causa efectos perjudiciales en los bronquios. Puede irritar los pulmones y bajar la resistencia a infecciones respiratorias. Contribuyen a la formación de la lluvia ácida. Trata de un contaminante primario que cuando se encuentra en el aire es susceptible de transformarse en anhídrido sulfúrico mediante oxidación. El origen fundamental del dióxido de azufre hay que buscarlo en los procesos de combustión de combustibles fósiles, principalmente carbón y derivados de petróleo. Estos combustibles presentan azufre en su composición. Este azufre se transforma en el proceso de combustión combinándose con oxígeno, pasando de esta forma a la atmósfera. Es uno de los contaminantes que suelen ser más problemáticos. Estas partículas suelen ser de diferente tamaño. 1. El PM10. 2. PM2.5. El material particulado puede tener un origen tanto natural como antropogénico. En lo natural serían el aerosol marino, minerales, polen o sustancias orgánicas que emite la vegetación. Antropogénico sería el tráfico, las industrias, obras, calefacciones domésticas. Los vehículos de transporte con sus motores de combustión y las centrales térmicas son los grandes emisores de dióxido de carbono. Conviene señalar que todo tipo de combustiones deben de llevarse a cabo con exceso de oxígeno para garantizar que se forme el dióxido de carbono, ya que si el oxígeno es escaso, se produce el monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico para la salud. Son muchos los efectos a corto y largo plazo que la contaminación del aire puede ejercer sobre la salud de las personas. En efecto, aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas como la neumonía y crónicas como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares. La contaminación del aire afecta de distintas formas a diferentes grupos de personas. Los efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas. Además, los grupos más vulnerables como los niños, los ancianos y las familias con un acceso limitado a la asistencia médica son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno. Puede producir en las personas enfermedades como gripe, neumonía, asma, cáncer e incluso la muerte. La contaminación del aire nos afecta a todos, pero principalmente son vulnerables los niños, las mujeres y personas mayores.
Podrás notar que en los lugares donde hay mayor cantidad de personas, donde existe mayor cantidad de industrias y fábricas, existen mayores fuentes de contaminación y por lo tanto la calidad del aire se ve afectada. La contaminación del aire no solo afecta a los humanos, sino que también a los animales y plantas. Al menos ya no hablarán de mí. La inhalación del aire contaminado por parte de los animales provoca daños en los riñones, trastornos en el estómago, daños en los intestinos, fallos en la reproducción y alteración del ADN. También causa complicaciones respiratorias, sufriendo afectaciones en pulmones y mucosas que puedan resultar en pérdida del olfato, un sentido fundamental, ya que los animales a partir del sentido olfatorio se comunican entre ellos. Los efectos tóxicos de la contaminación del aire en las plantas provoca en las hojas que se dañen los cloroplastos y las mitocondrias, lo que altera los procesos de la fotosíntesis y de respiración. También afecta en su crecimiento, ya que requieren del aire para un buen desarrollo. En estas últimas décadas, la contaminación del aire se ve afectada por las actividades humanas, así como los fenómenos naturales, tales como las erupciones volcánicas, contaminan el aire con gases y partículas sólidas que causan daños al medio ambiente. En daños medioambientales, el efecto más importante de la contaminación del aire es lo que se conoce como el efecto invernadero. El efecto invernadero es el fenómeno por el que la energía solar recibida en cada momento por la Tierra, que proviene de la radiación solar natural, no puede volver al espacio, es decir, cuando rebota sobre la superficie terrestre se queda atrapada en la Tierra por la barrera de los gases del efecto invernadero, que forman una capa que no deja esta calor se vaya. Dichos gases deterioran las partículas de la capa de ozono, responsables de protegernos de la radiación, hasta generar enormes agujeros por los que penetran con mayor intensidad los rayos del sol. Algo que nos ha llamado la atención de forma muy interesante fue lo acontecido en Chernóbil, 1986. Fue el accidente nuclear más destructivo de la historia y uno de los mayores desastres medioambientales, que hasta la fecha tienen consecuencias, miles de vidas cobradas, genéticas de personas modificadas, ecosistemas alterados y miles de personas que se quedaron sin hogar. Ocurrió el 26 de abril de 1986 en Ucrania, Chernóbil, Pripyat, un pueblo construido para los trabajadores de la planta en el cual vivían 50.000 personas aproximadamente. El accidente ocurrió porque estalló el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. Fue debido a la realización de pruebas programadas para aumentar la seguridad del reactor. Los operadores no notaron a tiempo de que ocurría un derrame de combustible nuclear, disparando grafito y combustible nuclear, los cuales fueron extendiéndose por la atmósfera. Para hacernos una idea, el material radioactivo liberado fue 200 veces superior a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En la atmósfera se podía visualizar todo el material radioactivo en forma de nube que alcanzaba una altura de hasta 1000 metros. La temperatura en el epicentro fue de 2500 grados. Cabe mencionar que la temperatura del Sol es de 5500 grados. Para la tarde de ese mismo día, el nivel de radioactividad en Pripyat fue de 600.000 veces sobre lo natural, por lo que en 15 minutos un ser humano podría absorber la cantidad de dosis letal y morir en el instante. A 36 horas del accidente se comenzó con la evacuación de la ciudad a un radio de 10 kilómetros de la planta, y solo se dio un plazo de 2 horas para que las personas puedan alistar sus cosas y alcanzar a los buses, que en ese momento ya les estaban esperando. La gente tuvo que dejar todas sus cosas con la esperanza de volver algún día. Pero para ese tiempo ya se habían contaminado varias personas, que después les trajo varios efectos adversos producidos de la radiación. Se inició un proceso masivo de limpieza y desinfección, en el cual participaron más de 200.000 personas entre civiles, bomberos, militares, oficiales, soldados y generales, los cuales fueron denominados liquidadores, que se encargaban de limpiar y desinfectar por un radio de 30 kilómetros cerca de la planta.
como también tuvieron que matar a todos los animales que estaban en la zona debido a la cantidad de radioactividad que recibieron. Para poder contener la radioactividad, se inició el levantamiento de una estructura llamada sarcófago, que cubría el reactor para evitar más emanación de gas contaminante. Ya han pasado más de 30 años y las consecuencias aún se reflejan en la generación de las familias de los afectados por la radiación. Niños con malformaciones, considerando que se obligó a abortar a las mujeres que estaban embarazadas en aquella época. Muchas personas permanecerán con el material radioactivo en sus organismos, por lo menos 40 años más a sus generaciones, y el material radioactivo liberado en el aire, plutonio 239, demora en desaparecer al menos 245.000 años de planeta. Fue a causa de ese accidente que se firmó el tratado en el cual se ponía fin a los ensayos de bombas atómicas y desmantelarían sus armas nucleares, y de esta forma decirle no a las guerras radioactivas. Todos los países participaron menos la India. Fin de la Segunda Guerra Mundial por el ataque con bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Los países que participaron fueron Alemania, Italia, Japón. Y por otra parte, los países opuestos a los ejes, Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra. En esta oportunidad, solo hablaremos sobre los ataques producidos por las bombas atómicas que Estados Unidos le lanzó a Japón en los pueblos de Hiroshima y Nagasaki, con el fin de que estos se rindieran y poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima. El ataque ocurrió el 6 de agosto de 1945. Estados Unidos le lanza una bomba a las 8:15 de la mañana sobre Hiroshima, creando una bola de fuego de 256 metros de altura. Fue tanto la explosión y la expansión de la onda que produjo la bomba llamada Little Boy, que se sintió a 56 kilómetros de distancia, con una destrucción total de 1.6 kilómetros de radio. Debido a que esta estaba compuesta por uranio 235, un compuesto químico que afecta a los riñones y a las vías respiratorias y a los pulmones, produciendo así más de 140.000 muertos, y los sobrevivientes sufrieron daños como leucemia, cáncer y malformaciones en los niños. No obstante, Japón no se rindió ante Estados Unidos, por lo que la guerra continuó. Nagasaki. 3 días después del primer ataque a Hiroshima, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos le lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki, a las 11:09 de la mañana. La bomba fue llamada Fatma y estaba compuesta por plutonio 239, una sustancia tóxica para los seres vivos, que cuando lo inhalamos, sus pequeñas partículas irradian a través de los pulmones, huesos u otros organismos, y con el tiempo pueden causar cáncer. La explosión fue tan fuerte que se elevó a 469 metros de altura de la ciudad, con una temperatura de 3000 grados y un radio de 1.6 kilómetros a la redonda. La destrucción ocasionada por la bomba atómica fue inmensa, produciendo incendios de hasta 11 kilómetros de distancia y una lluvia negra con cenizas y material radioactivo que son dañinos para la salud humana, dejando alrededor de 60.000 a 80.000 personas fallecidas. Es cuando decide rendirse y así poner el fin a la Segunda Guerra Mundial. Debido a este hecho trascendental, los países se dieron cuenta de la magnitud de destrucción y contaminación medioambiental que puede ocasionar las bombas atómicas.